Bueno, pues después de esta completa ponencia que yo creo que nos ha servido y era un poco el objetivo y lo que le habíamos pedido a Eloísa, que pusiera un poco el marco de la reflexión de hacia dónde van las políticas climáticas y cómo se interrelacionan con el estado de bienestar. Yo me quedaría con tres ideas que creo que es importante tener en cuenta y que creo que reflejan perfectamente el reto al que nos enfrentamos. Por un lado, hacer frente al cambio climático a la vez que aseguramos el bienestar es uno de los problemas no solo más acuciantes, sino también más complejo. Por lo tanto, necesita soluciones complejas, no valen solamente una de las decisiones, con lo cual, de todas esas alternativas que Eloísa nos ha ido explicando, posiblemente necesitemos un poco de todo. Necesitaremos tecnología, necesitaremos políticas de transición justa, necesitaremos tener en cuenta los límites ecológicos del planeta a la hora de diseñar políticas públicas y seguramente necesitemos también de crecimiento. La cuestión es dónde ponemos el peso cada uno y cómo encontramos la armonización. E igualmente, los enfoques de las políticas. Necesitamos, por supuestísimo, políticas transformadoras, pero también de suficiencia, de corresponsabilidad y compensatorias. Y otra vez es dónde ponemos el peso y dónde invertimos más. Si en las compensatorias y no hacemos nada, o en las transformadoras y somos capaces de ir construyendo una mirada a largo plazo. El objetivo de esta mesa es hablar precisamente de la integración de políticas, en este caso, cómo las políticas de servicios sociales, el sistema de cuidados y apoyos de larga duración, cómo conseguimos que se integre con esa mirada de lucha, de prevención del cambio climático. Y creo que además en servicios sociales, no es que sepamos, sino que también sabemos que la integración de políticas es fundamental para nuestro propio desempeño, y toda esta reflexión que hemos hecho a lo largo de este congreso multisede, si algo ha quedado claro es que es precisamente la integración de políticas, urbanismo, sanidad, políticas laborales, es lo que nos va a permitir transformar ese modelo de cuidados que estamos ahora en ello. Para reflexionar y recoger y aportar la visión de los servicios sociales en este debate, tenemos yo creo que una mesa de lujo con representación institucional, pero también con expertos en el mundo de servicios sociales. A mi lado está Vidal Lavajos, que es representante, trabaja en la Dirección General de Adaptación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. A su lado está Patricia Bezunartea, que es directora general de Servicios Sociales y Diversidad Familiar en el Ministerio de Derechos Sociales. Y al final de la silla está Alfonso Lara, director ejecutivo de la European Social Network, que acaban de celebrar una conferencia europea sobre servicios sociales con el título Superando fronteras y perspectivas internacionales de los servicios sociales. Y nos acompaña telemáticamente Miguel Laparra, que es doctor en Sociología y profesor titular de la Universidad del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pública de Navarra. Bueno, como decía, vamos a reflexionar sobre el papel y el desafío que tienen los servicios sociales. Os pido, por favor, para que pueda haber dos rondas de preguntas y que pueda haber también cierta interacción, brevedad, 5 minutos más o menos en las respuestas. Y empiezo por Vidal. En este planteamiento que ha hecho Elisa del estado ecosocial, de cómo integramos el estado ambiental y el estado de bienestar, que bueno, ya se está haciendo, pero también nos ha alertado que los avances son insuficientes. Vosotros trabajáis con el gran plan de adaptación de España al cambio climático. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué hay ya en ese plan que contemple la cuestión social? ¿En qué es lo que se ha avanzado más y qué es lo que se ha avanzado menos en esta cuestión? Pues muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, primero quería agradecer la organización del evento, que me parece que cuenta con una diversidad y una interdisciplinariedad fundamental para abordar el problema del cambio climático. En general, la producción científica, el desarrollo de políticas públicas requiere de esta visión interdisciplinar, pero yo creo que el cambio climático en especial pues lo requiere. Yo como sociólogo, que me muevo en un mundo de ambientólogos, ingenieros, biólogos, yo creo que es muy importante
recuperar esta perspectiva social del cambio climático. Hablábamos de integrar, ¿no?, esta agenda ambiental y agenda social en un contexto de agravamiento del cambio climático. Es ineludible hablar de adaptación. ¿Por qué es tan importante hablar de adaptación? Pues por la simple razón de que incluso aunque hoy, a partir de hoy, no emitiéramos ni un solo gramo más de CO2 a la atmósfera, los impactos del cambio climático serían enormes y además nos acompañarían durante largos años. Por eso es imposible abandonar la agenda de la adaptación y hay que tenerla muy presente. Evidentemente hay avances. Tú comentabas el Plan Nacional de Adaptación. Nosotros siempre hablamos de 3 puntos importantes en los que se ha avanzado. Uno es precisamente este marco normativo, marco estratégico de desarrollo de las políticas públicas de adaptación. Este marco de 10 años estratégico que nos da coherencia, que nos da sistematicidad, que cristaliza el ciclo de la adaptación, de las políticas del ciclo de adaptación, le da un soporte institucional normativo, pero también la ley del 21 de cambio climático obliga, por ejemplo, el desarrollo de una evaluación de riesgos al menos cada 5 años y además plantea el seguimiento y la programación de medidas de este Plan Nacional de Adaptación cada 5 años. También se ha avanzado sustancialmente en la transversalización de las políticas. De esto, en la Subdirección de Adaptación estamos especialmente orgullosos. Por ejemplo, el nuevo programa de trabajo en el que estamos trabajando ahora mismo cuenta con la participación de 19 departamentos ministeriales diferentes que han integrado de manera activa la adaptación dentro de sus políticas. Digamos que la adaptación, desde nuestro punto de vista, no debe formar parte exclusivamente de las competencias de la Oficina de Cambio Climático, del Ministerio de Transición Ecológica, sino que las políticas de adaptación tienen que integrarse en las propias competencias de los diferentes departamentos ministeriales y dentro de sus competencias, que las hagan suyas. Y yo diría que más o menos lo vamos consiguiendo. Y por último, hemos desarrollado también pues, una serie de herramientas específicas que acompañan, que refuerzan las políticas de adaptación, que las hacen más eficaces. Por destacar 2, la mencionada anteriormente evaluación de riesgos, la ERIC, que si no la conocéis os invito a pinchar y a daros un paseo por ella. Es verdad que son 1500 páginas, pero por suerte cuenta con dos resúmenes, un resumen ejecutivo y uno para responsables de política. ¿Cuál es el nombre exacto de la herramienta? La ERIC. Nosotros la llamamos la ERIC, el nombre completo es Evaluación de Riesgos e Impactos Derivados del Cambio Climático. O sea que desde Adapteca, de la plataforma de la subdirección, se puede acceder fácilmente, os la recomiendo. Evidentemente se han avanzado en este terreno. Hay otros terrenos que, por supuesto, hay otras dimensiones en las que hay que seguir trabajando fuertemente. Por destacar 2, por un lado, el aterrizaje efectivo de la adaptación a nivel territorial, en el ámbito local y de comunidades autónomas. Queda mucho trabajo por hacer en ese sentido. Y también, aquí me voy a poner la careta de sociólogo otra vez, voy a soltar un palabra, la construcción social del riesgo, ¿vale? Yo creo que, igual que en décadas anteriores, por ejemplo, los riesgos de la seguridad vial se han ido integrando poco a poco y se han hecho evidentes, ¿no? Yo creo que con los riesgos climáticos debemos hacer un ejercicio parecido. Los riesgos objetivos están ahí, pero a nivel social debemos integrarlos, debemos hacerlos nuestros y actuar en consecuencia. Ya cierro, que me estoy yendo de tiempo, lo sé. Hay que tener cuidado con las políticas de adaptación. No hay que perder de vista que la mejor política de adaptación es la mitigación. No podemos sobredimensionar las capacidades de adaptación. Siempre va a haber un límite y el límite, por desgracia, está más cerca de lo que nos pensamos. Si queremos realmente hacer una política contra los riesgos climáticos, hay que apostar por la mitigación de una manera decidida y fuerte.
y aquí lo dejo de momento. Bueno, muy formal ha sido con el tiempo. Vale. Creo que es interesante que tenemos que adaptarnos, pero solo adaptarnos no es suficiente. Creo que ese sería como el primer mensaje. Y en adaptación pues se repiten palabras, o sea, ¿no? Estamos ya en esa parte que tenemos un marco normativo, ¿no? Que decía Eloísa, que era como casi la primera fase, y han salido palabras que yo diría que sale casi en cualquier nuevo ámbito de política pública o transformaciones. Hablamos de transversalidad, hablamos de territorialidad, de cómo anclarlo en el territorio, y hablamos como de concienciación, mentalidad, de cómo cambiar la mirada social, o sea, que son elementos que también hay en otros ámbitos. Patricia, si aterrizamos un poco este marco que nos ha dado Vidal ya en los servicios sociales, ¿por qué son necesarios o por qué es necesario tener en cuenta los servicios sociales en la adaptación y cómo hacemos esa adaptación del cuarto pilar del estado de bienestar? Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad que es un placer estar aquí en este último congreso, ¿no? Y que seguramente confluyen un montón de conocimiento y un montón de debate y diálogo que hemos desarrollado en los previos. Yo creo que cuando vamos a la literatura y abordamos cuáles son los retos o cuáles se entienden que son los retos de los servicios sociales, pocas veces, cada vez más, afortunadamente, emerge este tema como uno de los retos vinculados directamente a los servicios sociales. Hablamos seguramente del envejecimiento de la población, de los cambios en la composición social de las familias, en el rol de la mujer, antes lo ha comentado también Eloísa, en cómo se transforma el mercado de trabajo, cómo se está transformando, cómo se va a transformar en el futuro, en toda la dinámica migratoria a nivel mundial. Pero no incorporamos ni qué papel tiene todo esto, en todo esto la crisis climática, ni tampoco la responsabilidad directa que desde los servicios sociales tenemos a la hora de abordar las consecuencias sociales de todas estas cuestiones. Y ahora estamos empezando a plantearnos cómo las olas de calor, por ejemplo, impactan en las personas mayores, cómo los mercados de trabajo, también lo ha comentado antes Eloísa, tienen o no, ofrecen o no alternativas, o al revés, están siendo eliminados en favor o en base a una potencial crisis climática, cómo se está adaptando todo el mercado de trabajo, o cómo en el origen de muchas migraciones está el impacto climático a nivel mundial, ¿no? Yo creo que este nuevo reto de la crisis climática, y esta sería un poco la primera idea, tenemos que incorporarlo a la gestión de los servicios sociales. Ese enfoque ecosocial de los problemas que tenemos como sociedad, creo que tenemos también que incorporarlo a la propia dinámica de los servicios sociales. Creo que el por qué tenemos que incorporarlo es evidente, ya se ha dicho, amplifica la pobreza, la crisis climática, incrementa la vulnerabilidad social, aumenta la desigualdad, y también nos lo han mostrado antes Eloísa en las diapositivas. Aumenta además la demanda de atención a la emergencia, que es algo que los servicios sociales llevamos décadas intentando que no sea el centro de nuestro trabajo y poder dedicarnos a estas cosas, y sin embargo la realidad es tozuda y nos vuelve a llevar otra vez a situaciones, a cómo atender esa emergencia, lo cual tensiona todavía más un sistema pues, que ya conocemos, que no está suficientemente dotado, que no tiene las condiciones para afrontar retos de esta envergadura. Agrava condicionantes sociales de la salud, tanto de la salud física como mental de la población, y esto tiene unas consecuencias sociales inmediatas. Desvincular la salud del impacto que eso tiene en la vida de las personas, creo que es algo que ya compartimos y es de consenso. Incrementa el riesgo de pobreza energética y otro tipo de pobrezas asociadas a esto, y los desplazamientos de población. ¿Qué pasa con los servicios sociales en relación de todo esto? Hay algunas cuestiones que las hemos ido oyendo durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, ha sido muy típico de los servicios sociales desarrollar sistemas de atención a personas en situación de calle en olas de frío. Y esto es algo que venimos viviendo de una manera desde hace muchísimo tiempo, ¿no? A lo que se han sumado eventos catastróficos con una envergadura y con un impacto mucho mayor. ¿Qué ha pasado en los últimos eventos? Creo que tenemos ya varios ejemplos. Tenemos la pandemia, tenemos la Dana, tenemos inundaciones, tenemos el volcán de La Palma, hemos tenido un impacto muy fuerte en los servicios sociales a causa de todos estos eventos climáticos. Yo diría que en todos estos casos, y esperemos que esto cambie en el futuro, los servicios sociales se han incorporado de forma sobrevenida. Nadie ha pensado con antelación la importancia, la centralidad de que los servicios sociales estén en todas las fases
de la planificación de la emergencia, en el previo, en el durante y en el posterior. Esto implica también una falta de reconocimiento a su papel, es decir, que hay como una implícitamente, bueno, quien decide cómo se estructura una crisis o cómo se aborda un plan para afrontar determinadas crisis, entiende que hay situaciones vinculadas a la protección civil, vinculadas a la sanidad, a las fuerzas del orden, pero no ha caído o no suficientemente en que los servicios sociales tienen que estar ahí por muchas razones, porque aportan muchas cosas, aportan básicamente una adecuada y seguramente muy fina evaluación de los contextos. Saben perfectamente dónde están las personas, quiénes son, qué características tienen, cuáles son sus principales retos o las principales dificultades que pueden afrontar ante una crisis de este tipo, ¿no? Y pueden hacer todos esos diagnósticos también y con una información actualizada en primera persona. Además, yo creo que los servicios sociales están arraigados, están en todas partes, están arraigados en el territorio, con lo cual son un recurso, yo creo, muy relevante. Creo que para la identificación de estos colectivos vulnerables, prioritarios, para ver qué riesgos y qué necesidades de actuación hay que tener ante la emergencia y que no pase o que tengamos más previsión en situaciones como las que pasó en La Habana con personas que tienen dificultades de movilidad, con personas mayores, etcétera. Esa identificación de colectivos y cuáles son sus necesidades y cómo habría que preparar esas necesidades para estos casos es importante tenerlo en cuenta. Creo que también los servicios sociales pueden aportar una identificación de cuáles serían las principales amenazas sociales, pero también de las capacidades disponibles. Creo que los servicios sociales tienen claramente dónde están, quiénes son, quiénes pueden apoyar una determinada situación. Creo que hay un histórico de coordinación con otros recursos que forma parte del ADN de los servicios sociales y además pueden ofrecer continuidad en la atención. Es decir, que lo que se empieza a trabajar ante una situación de crisis puede luego tener una continuidad y puede tener un abordaje mucho más a largo plazo y mucho más integral de las necesidades de las personas. ¿Qué necesitamos? Yo creo que necesitamos avanzar hacia un modelo ecosocial en la gestión de las emergencias, no solamente desde la parte de protección civil o desde la parte de seguridad, sino desde los propios servicios sociales, entender que tenemos un papel que hacer ahí. Desde luego, lo decía antes, estar presentes, integrados en los planes de protección civil, en los espacios de decisión y en los espacios operativos. Creo que esto es muy importante. Los servicios sociales tienen que tener planes de contingencia y adaptación al cambio climático y elaborar protocolos y tener definido qué y cómo abordar potenciales situaciones de emergencia provocadas por este cambio climático. Hay que reforzar el sistema, sin recursos es muy difícil poder abordar esta situación y aquí me refiero a capacidad de acción, a financiación, equipos y formación. Y creo que hay que formar parte del núcleo de la toma de decisiones y del abordaje de todas estas cuestiones para realmente poder ser eficaces y efectivos, no solamente a la hora de que llegue la situación y dar una respuesta social, sino de cómo podemos evitar que determinadas poblaciones con determinadas condicionantes ante una crisis de ese tipo pues podamos responder rápido a tiempo y evitar efectos indeseados. Muchas gracias. Creo que ha quedado claro la necesidad de contar con los servicios sociales en el diseño de cualquier política que tenga que ver con el cambio climático. Una segunda necesidad de revisar el propio funcionamiento de los servicios sociales para adaptarse a la nueva realidad. Y me ha resultado interesante el concepto de continuidad. Efectivamente, si estamos transitando hacia un enfoque centrado en la persona, tiene sentido que los servicios sociales acompañen no solo en momentos puntuales, sino en todas y cada una de las intervenciones que esa persona necesita, sea por cual sea su contingencia. Miguel, paso ahora contigo. En la Universidad de Navarra habéis analizado pues, muchos de los desafíos y riesgos a los que deben adaptarse los servicios sociales. Me gustaría preguntarte por alguno de estos riesgos o desafíos y sobre todo cómo se interrelacionan con una de las mayores crisis, ¿no? Con la crisis del cambio climático y también si hay suficiente interés académica en este tema y si estamos avanzando en la generación de contenido, de conocimiento, de evidencia en la relación de servicios sociales y cambio climático. ¿Tenemos suficientes evidencias, estudios, pensamientos sobre esto? Bueno, me permitís, comienzo saludando y agradeciendo también la invitación.
Y bueno, manifestando dos sentimientos un poco contrapuestos. Por un lado, estoy encantado de participar en el Congreso y tratar de aportar algo en el debate que me parece que es el máximo interés. Pero por otro lado también es cierto que me da mucha pena pues no poder estar ahí y hacerlo de una forma presencial, que creo que tiene siempre ventajas importantes. Así que bueno, pues en esas estamos. Trataré de hacerlo lo mejor que pueda desde aquí, desde Pamplona. Bueno, solo un matiz. Mi universidad es la Universidad Pública de Navarra, no es la Universidad de Navarra, que tiene otras características. Y ya entrando en la respuesta de lo que me planteabas, bueno, lo primero que quería decir es que hay que tener muy en cuenta que el sistema de servicios sociales en este momento y desde hace ya un tiempo está en una situación especialmente tensionada en el conjunto del Estado, pero también más allá a nivel europeo, pero en lo que conocemos con más detalle aquí, y creo que podemos defender esto claramente. Bueno, y quizás sea uno de los elementos donde estos factores a los que se han hecho referencia, tanto Eloísa como Patricia, pues actúan todos a la vez, con un carácter muy estructural y muy de largo plazo, y con un impacto muy directo sobre la demanda y sobre las necesidades que manifiestan, ¿no? Pues por poner unos ejemplos, en el ámbito de la exclusión, hemos visto desde el seguimiento que hacemos en los estudios de POESA durante 2 décadas, hemos visto cómo efectivamente evoluciona progresivamente en relación con el ciclo económico. En las crisis tienen un impacto muy fuerte en el aumento de la exclusión, luego se mejora, pero nunca se recupera la situación anterior y tenemos pues como una especie de bola de nieve que hace que ahora pues tengamos pues un 50% más, 52% más de población excluida que hace casi 20 años. Bueno, hemos hablado también del envejecimiento, sobre envejecimiento, de las transformaciones de modelos familiares. Se ha hablado también, Patricia hablaba también del impacto del flujo migratorio, la necesidad de acogida con las personas que se incorporan a nuestro país cada año y el enorme esfuerzo que tienen que hacer los servicios sociales en esa acogida, en los procesos de integración social, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, insisto, impacta a la vez. Por poner elementos de comparación, por ejemplo, bueno, pues en la seguridad social efectivamente tienen un impacto muy fuerte del envejecimiento sobre las pensiones, pero el flujo migratorio y el fenómeno migratorio en general es un elemento de descarga porque supone la aportación de lo más principal, ¿no?, en la financiación, que son las contribuciones a la seguridad social, ¿no? En el caso del sistema educativo, pues es cierto también que el aumento de población inmigrante en las aulas supone un elemento de dificultad para los docentes y hay que apoyar más la diversidad. Pero es cierto que cada vez tienen una disminución de clientela, podemos decir así, y eso les permite también pues, ir reduciendo el tamaño de las aulas, como está planteando también en distintos sitios, ¿no? Por tanto, en servicios sociales donde todo a la vez va a lo nuclear, a las políticas de infancia por los cambios de modelos familiares, a las políticas de cuidados y de dependencia por el envejecimiento, a los programas de inclusión y de garantía de rentas por el aumento de la exclusión, y eso supone pues, un fuerte impacto y tensionamiento del sistema. Bueno, quizás en esto yo he hecho en falta pues un debate público más claro y con más profundidad sobre el escenario de financiación, que es quizás un previo para hablar de cualquier elemento también de sostenibilidad económica y ecológica, ¿no? Que es, bueno, ¿qué es lo que queremos que los servicios sociales hagan en este país?
cuál es la misión que les damos o que les hemos dado ya en las leyes autonómicas y en la normativa sectorial del Estado, etcétera, y cuánto dinero va a hacer falta para eso. Nuevamente aquí, si lo comparamos con el debate de las pensiones, vemos que los mejores economistas del país están debatiendo sobre eso, sobre si lo que hay que hacer es aumentar las fuentes de financiación, si hay que reducir el nivel de las pensiones. Bueno, pues evidentemente es un debate delicado, pero que en cualquier caso hay estudios, hay aportaciones y hay propuestas de todo tipo. En servicios sociales esto no está pasando y tenemos, por tanto, un problema de sensibilización del conjunto de la población. Incluso diría yo del propio sector de servicios sociales. No sé si es suficientemente consciente de la necesidad de reforzar los recursos que a futuro va a tener. Yo recuerdo, quizás porque soy ya un poco más mayor, pero recuerdo que las primeras leyes de servicios sociales, y en concreto la de Navarra, por ejemplo, bueno, pues planteó en su momento una obligación para la administración autonómica, foral en nuestro caso, y para los ayuntamientos una obligación de financiación mínima, ¿no? El 6% del presupuesto lo tenía que aportar, de sus presupuestos lo tenía que aportar el Gobierno de Navarra a servicios sociales, y los ayuntamientos tenían que aportar el 4% del presupuesto. Bueno, eso se fue difuminando después. Ahora obviamente estamos en niveles muy superiores, pero lo que hemos perdido es esa referencia de compromiso o de objetivo de cuáles son los recursos que vamos a poner a disposición del conjunto del sistema. La segunda idea que quería plantear, bueno, y muy brevemente para no abusar del tiempo también, es que seguramente este aumento de recursos no va a ser suficiente. Lo mismo que nos decía Brazzo en los 80, que por muchos aumentos de recursos nunca haremos frente a todas las necesidades. Creo que aquí estaríamos un poco también en estas, ¿no? Y aquí yo creo que se echa en falta también una orientación más clara del modelo de servicios sociales hacia lo que sabemos que puede tener interés, ¿no? Y de alguna forma muy clara nos falta una estrategia de innovación en el conjunto del sector. Nos falta desarrollar muchos más programas preventivos y nos falta también intensificar el proceso de desinstitucionalización del sector, y todo ello creo que puede ir también en una línea razonable con la sostenibilidad. Decías, bueno, ¿sabemos algo de esto? ¿Hay evidencia? Pues muy poquita. Un elemento de dificultad que tenemos en este debate en torno a la transformación de los modelos de intervención es justamente que nos falta evidencia, por ejemplo, sobre el impacto en la huella de carbono que puedan tener distintas alternativas asistenciales o de intervención en en estos problemas sociales, ¿no? A la hora de valorar diferentes alternativas, por ejemplo, residencias, atención a domicilio, ¿qué es mejor? Bueno, pues falta información sobre ese impacto en la huella de carbono claramente. Y por último, la última idea que quería transmitir aquí es, por un lado, una idea doble, creo también en términos positivos, es primero que esa rosquilla de Rayworth a la que hacía referencia Eloísa, entre el suelo social y el techo ecológico, bueno, pues creo que claramente los servicios sociales se posicionan ahí como elemento. No hay que olvidar que estamos hablando de atenciones de lo más básico que van justamente a necesidades básicas de las personas, ¿no? Por tanto, tiene que ver con esa idea de espacio justo y seguro para la humanidad donde deberíamos situarlo, ¿no? Y en relación con esto también creo que tenemos un potencial importante en nuestro modelo descentralizado de servicios sociales, que a veces se critica por incoherente o disperso, etcétera. Lo que sí es cierto que nos ha ofrecido es también una fuerte diversidad de experiencias, de tendencias distintas entre unos territorios y otros, con muchos elementos de proyectos piloto, de experimentación,
y que eso nos plantea un potencial de aprendizaje mutuo en esa transformación del sistema que lo que claramente debe incorporar, porque bueno, pues, creo que no es algo que está en la corriente principal, en el mainstream, creo que es justamente ese elemento de sostenibilidad ecológica también, ¿no? Y quizás tengamos oportunidad de hablar un poquito más después sobre esto. Muchas gracias, Miguel. Yo creo que muchas de las ideas que has planteado son ampliamente compartidas aquí. Creo que además, no sé si la falta o el incipiente, ¿no?, debate estratégico sobre el papel de los servicios sociales, qué servicios sociales queremos, qué cuidados queremos y cuánto necesitamos, cuántos recursos necesitamos poner, bueno, pues creo que es un debate, no sé si pendiente, pero desde luego necesario y al que modestamente desde este Congreso multisede hemos querido aportar. Alfonso, es cierto que España es uno de los países donde los impactos del cambio climático son más evidentes, más fuertes, pero de lo que estamos hablando aquí es una necesidad universal en todos los países. ¿Cómo se está moviendo esta cuestión de la adaptación de los servicios sociales al cambio climático y la adaptación social al cambio climático en otros países? ¿Alguna experiencia interesante que nos puedas compartir? Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación al Congreso. Efectivamente, represento la European Social Network. Para aquellos que no la conozcan, es la red de administraciones públicas en el ámbito de los servicios sociales con más de 200 organizaciones miembros en 36 países. Y efectivamente Rosa hacía referencia al Congreso Europeo de Servicios Sociales que organizamos recientemente, los premios, y también tenemos grupos de trabajo técnico, un seminario. De hecho, el seminario anual que vamos a organizar este año lo haremos en Helsinki a finales de septiembre y precisamente trata sobre la preparación, el abordaje y la gestión de crisis. De hecho, nosotros consideramos las crisis climáticas una de las crisis que afectan a los servicios sociales y cuál debe ser el papel de los servicios sociales tanto en la preparación como en la gestión de esas crisis. Y efectivamente, en los últimos 4 años, dentro de ese grupo técnico en el que hemos venido abordando la transformación y la consecuente resiliencia, que es un término que quizás no se ha utilizado aún, la resiliencia de los servicios sociales, abordamos la transformación digital, vimos cómo se puede gestionar la demanda cada vez mayor de los servicios sociales con unas necesidades y unas situaciones distintas, complejas, diferentes a las que los servicios sociales venían enfrentando en los últimos años. Y también surgió la necesidad por parte de nuestros miembros de desarrollar un marco destinado a los servicios sociales que les permita prepararse y gestionar las crisis. Porque yo diría que no hablamos ya de la mitigación. La mitigación no es suficiente, lo que hablamos es de la resiliencia, a partir de una constatación muy clara, que es que no nos estamos enfrentando a emergencias excepcionales, sino que lo que tenemos es una situación de crisis, yo diría, si no permanente, de manera continuada. Y eso lo vemos con la pandemia, con los incendios, con los desplazamientos de población derivada de conflictos, con los ciberataques, las olas de calor, que están demostrando que los servicios sociales se encuentran en una situación de crisis que yo diría, si no permanente, desde luego continuada en el tiempo. Por lo tanto, desde ESN, desde la European Social Network, lo que proponemos es que la labor de los servicios sociales no se limite a una respuesta de emergencia, sino que se construyan servicios sociales que sean resilientes. ¿Y eso qué quiere decir? Que sean capaces de anticipar riesgos, que sean capaces de mantener la continuidad de la atención, de los apoyos y de los cuidados en situaciones de crisis, y que sean capaces de proteger a las personas más vulnerables. No sé si los compañeros, hay una diapositiva en la que se muestran, ahí podéis ver, no son 1500 páginas, este es un poquito más reducido, pero lo que hemos venido trabajando en 2 años con nuestros miembros en un proyecto de coproducción, de colaboración, ha sido el crear un marco que sea muy práctico y que les pueda servir a aquellos que trabajan en los servicios sociales para autoevaluarse en cómo están preparándose en primer lugar y gestionando la crisis. Y hay 5 pilares fundamentales que son el liderazgo y la formación de los profesionales,
el garantizar la utilización efectiva de los sistemas de información y tecnología, el contar con una agilidad de las organizaciones y una cooperación entre instituciones, pero también con las organizaciones del tercer sector, en que haya una evaluación no ad hoc, sino sistemática de riesgos y amenazas, y una política de transparencia y de comunicación que sea eficaz y que esté continuada en el tiempo. El marco lo que hacemos es desgranar cuáles son los objetivos que se deben conseguir en cada uno de esos pilares, las acciones clave de los profesionales de los servicios sociales que deberían desarrollar y cuáles son las preguntas que deberían hacerse y cómo podrían contestarlas, distintos escenarios, ejemplos concretos sobre cómo se puede implementar cada uno de los pilares y el resultado que cabría esperar si se implementara de la manera adecuada. Yo creo que lo más relevante es que el marco como herramienta de autoevaluación para los profesionales deja de considerar las crisis como algo aislado y las entiende como un fenómeno interconectado. Y yo creo que eso es una idea fundamental, porque como decíamos anteriormente, Eloísa decía anteriormente, una ola de calor, por ejemplo, puede ser una crisis sanitaria, una emergencia social, una crisis de cuidado, de forma que los servicios sociales tienen que estar más estrechamente ligados a protección social, a protección civil, a salud, a vivienda, a energía y, sobre todo, a planificación territorial. Y eso conecta un poco con la idea de ese Estado ecosocial al que se hacía referencia anteriormente, que responda de manera simultánea a esos tres ejes que veíamos: la sostenibilidad ambiental, la justicia social y la resiliencia institucional. Para concluir, en relación a tu pregunta, Rosa, efectivamente España se encuentra en primera línea, pero esto es una situación que afecta a toda Europa. Eloísa hablaba antes del ejemplo de Finlandia. Yo voy a hablar de un ejemplo más concreto a nivel local. En Finlandia, a raíz de la última reforma de protección social, decidieron trasladar la mayoría de los servicios sociales de las entidades locales a un ente regional, suprarregional por así llamarlo, que se llama The Wellbeing Services Councils. Y ellos son responsables tanto de la sanidad como de la mayoría de los servicios sociales. Y lo que han ido incorporando son objetivos de sostenibilidad climática en los servicios de los que son responsables: gestión de apoyos y cuidados, vivienda asequible y atención comunitaria. Esto lo que refleja claramente es la unión de la parte ecológica y de la parte social de manera muy precisa a nivel local y cómo se puede implementar un poco en la línea de lo que decía también Patricia anteriormente que debería hacerse, no viéndolos como políticas separadas, sino integrándolos en el ámbito más local. Luego, en los Países Bajos también tenemos ejemplos muy interesantes. A partir de la legislación del 2015, los servicios sociales pasan a integrarse a nivel local y las ciudades han ido desarrollando programas para luchar contra precisamente las olas de calor, que lo que hacen es gestionar todos los servicios a nivel local. Y una cosa muy importante, porque yo también creo que no solamente es que quien lo gestione llame a la puerta de los servicios sociales, sino que los servicios sociales lideren también ese proceso, que es lo que hemos visto aquí, también a raíz del cambio de competencias a partir de esa legislación del 2015. Y lo que vemos es ese planteamiento de unir todo lo que tiene que ver con la seguridad colectiva y la planificación territorial a nivel local. Y luego también en los países bálticos, la amenaza de Rusia es una de las razones fundamentales, y en Finlandia lo que vemos también es cómo se está produciendo una fuerte apuesta por la preparación de las administraciones públicas. Estar preparadas desde el punto de vista institucional, no solo para reaccionar ante una emergencia, sino para formar a los profesionales de los servicios públicos para seguir rindiendo servicio en situaciones de crisis que ya vemos son situaciones continuadas. Yo diría que quizás la lección más inspiradora que yo veo de todos estos aprendizajes es que no hablemos exclusivamente de mitigación, sino que hablemos de resiliencia. No hablemos solo de reducir riesgos, sino de cómo garantizar la protección de las personas, la continuidad de los apoyos y de los cuidados en un contexto en el que tenemos una situación de impactos climáticos y otro tipo de crisis que es continuada. Sí, o sea, muy interesante ese concepto, ¿no? Por decirlo de una manera más
llana, que la nueva normalidad es la crisis continua, ¿no? Y así ha quedado demostrado. Patricia también hacía referencia como desde 2020 se han ido sucediendo y efectivamente cómo garantizamos que los servicios sociales puedan seguir funcionando. Habéis sido bastante formales con el tiempo, os voy a pedir aún más formalidad para la segunda ronda. Miguel, uno de los retos, claramente, además lo has mencionado también, a los que se enfrentan los servicios sociales es el incremento exponencial de necesidades de cuidados y apoyos de larga duración, directamente relacionado con la mayor longevidad. ¿Cómo interrelacionamos impactos de la crisis climática, situación de emergencia climática, con estas mayores necesidades de cuidados y apoyos? Bueno, decía antes que nos falta evidencia y nos falta información. Yo creo que convendría potenciar líneas de investigación en este sentido, ¿no? Yo creo que habría tres elementos a considerar. Uno es la propia contribución de los servicios sociales a la sostenibilidad ambiental del conjunto de la sociedad, ¿no? Y bueno, ahí de partida podemos pensar en la hipótesis que los servicios sociales están muy basados en el elemento de interrelación personal, de cuidados entre las personas y que en principio no deben de ser intensivos en el consumo ni de energía ni de materias primas, ¿no? Por tanto, pues bueno, desde esa perspectiva, alguna ventaja comparativa tienen respecto de otros componentes del Producto Interior Bruto o del conjunto del gasto de nuestra sociedad. Ahora bien, sí, también tendríamos que tener cuidado y estar pendientes hacia algunas tendencias, como puede ser, bueno, pues lo que podríamos llamar la sanitarización de los cuidados en algunos aspectos, porque, bueno, en relación con la atención sanitaria, pues a veces el aumento de los desperdicios es bastante exponencial, ¿no? Bueno, quizás hay una imagen que a mí me tiene un poco impactado, ¿no? Pero ahora mi madre está recibiendo unos cuidados y van a cuidarle, a curarle desde el centro de salud. Cada cura que le hacen, que es una cura sencillita de atención primaria, supone una bolsa de basura entera, de desperdicios, que evidentemente no van al reciclaje, van al contenedor de resto o a contenedores especiales de tipo sanitario, pero en principio al contenedor del resto porque se quedan en el domicilio. Por tanto, bueno, pues esa es una primera cuestión. Partimos de un buen punto de partida, pero tendríamos que tener cuidado con la tendencia a la tecnologización y a la sanitarización en algunos programas de servicios sociales. El segundo elemento es cómo los servicios sociales pueden combatir los efectos del calentamiento, ¿no? Y ahí sí que creo que, pues, que habrá que profundizar también en la revisión del modelo residencial que está ahora en marcha en muchas administraciones públicas, ¿no? Del conjunto del modelo de cuidados y de una forma muy especial del modelo residencial, adecuar las residencias. Ya no se trata solo de construir unidades convivenciales más humanas, sino que además, pues, habrá que tener en cuenta pues, el tema de la climatización de las residencias, como se decía, ¿no? E incluso, pues, los elementos arquitectónicos, pues también en la rehabilitación de las mismas, ¿no? Y bueno, en cualquier caso es importante también ver ahí en ese aspecto, por ejemplo, en otros programas de atención a domicilio, claro, para hacerlos viables y para que sean saludables, hasta ahora se pensaba en las barreras arquitectónicas, por ejemplo, como algo que había que salvar para que las personas pudieran quedarse en sus domicilios con problemas de autovalimiento. Ahora claramente tendremos que pensar también en la climatización, una climatización que sea adecuada y además descarbonizada, ¿no? Y finalmente yo creo que el tercer gran elemento, y ese sí que lo tenemos ya de lleno en un impacto en nuestras sociedades, son los propios efectos de la transición y de una forma muy, muy especial en la desigualdad. Claro, esto hay que saber que ya en cierto sentido llueve sobre mojado, ¿no? Y que no sé si las políticas públicas están yendo al ritmo que requiere la evolución de las necesidades sociales, ¿no? Por dar solamente dos datos de contraste, ¿no?
Bueno, el bono eléctrico entre el año 19 y el año 23 ha pasado de 1.300.000 personas a 1.600.000, supone un aumento de un 24%. Bueno, pues, evidentemente es un elemento positivo, pero el indicador de hogares, en la proporción de hogares que tiene dificultades para calentar su casa, ha pasado del 7 al 21%, es decir, se ha triplicado. Y en el caso de los hogares en situación de riesgo de pobreza, pues todavía es mayor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, que todos estos elementos, evidentemente, habrá que reforzarlos en una política redistributiva que compense también estos elementos de pérdida cuando estamos ante un contexto de crisis energética como hemos tenido recientemente, y afortunadamente de menor intensidad en nuestro país, ¿no? Y bueno, pues también en cuanto al impacto tecnológico en la sustitución de trabajadores, yo creo que también tenemos que ser muy claros. La idea de que no se quede nadie atrás, pues es una idea muy interesante, pero en cualquier caso tendríamos que saber que sí que hay gente que se está quedando atrás, y que además la transición ecológica se superpone al impacto de una fuerte transición también tecnológica, con la digitalización y todo el proceso de desarrollo de la IA ahora y de todo este proceso incremental, ¿no? Ahora mismo las posibilidades de perder un empleo, no solo en periodos de crisis, sino también en periodos de bonanza, las posibilidades de perder un empleo en los sectores de baja cualificación es 5 veces mayor que en el caso de los profesionales y técnicos, por ejemplo. Y otro dato que nos debe llamar la atención también es que, bueno, pues evidentemente el empleo va muy bien, todos los indicadores de integración por el empleo están mejorando en nuestro país, es una excelente noticia, pero ahora tenemos más del doble de desempleados de larga duración que lo que había en 2007. Eso quiere decir que pues, tendríamos que estar muy atentos ya a estos procesos que pueden intensificarse en la medida en que se vayan desarrollando también políticas de transición energética. Y, por tanto, pues bueno, hay una llamada a una intensificación, un salto cualitativo de las políticas de inclusión activa, creo que es necesaria en este momento, ¿no? Y una última cuestión, y con esto ya acabo. Yo creo que la solución al cambio climático no puede ser exclusivamente tecnocrática. Creo que tendríamos que estar muy atentos a esta dimensión social. No es solo una parte de un trilema que evidentemente es muy ilustrativo para transmitir la dificultad de la situación en la que estamos, ¿no? Pero la idea de trilema da la sensación de que algo se puede sacrificar. Podemos sacrificar el crecimiento, podemos sacrificar el compromiso ecológico, o podemos sacrificar también la justicia social y la propia sostenibilidad social. Yo creo que esto será inviable. Si vamos por esa línea, pues creo que tendríamos que prever, y creo que Eloísa también lo decía de una forma pues también un poco inicial, ¿no? En su planteamiento al final, eso seguramente nos va a llevar a un nivel de conflictividad social y también de consecuencias políticas y en el modelo de convivencia que pues pueden hacer claramente inviable la propia transición ecológica. Muchas gracias. Algunos de los elementos los veremos en las mesas paralelas de la tarde. Patricia, ¿cuáles son los planes de la Dirección General de Servicios Sociales para fomentar lo que estamos hablando, ¿no? La adaptación de los servicios sociales a los impactos del cambio climático? Bueno, pues muy brevemente, yo creo que tenemos que incorporar esa visión ecosocial también desde los servicios sociales.
En el Ministerio vamos a iniciar, o estamos iniciando un proceso, y tomando el guante de lo que decía Miguel, de reflexión estratégica que tiene que llevarnos a un documento marco estratégico sobre el futuro y los retos de los servicios sociales, y creo que ahí el reto ecológico y ecosocial tiene que estar en primera fila. La segunda cuestión, yo creo que desde el año 2020 para acá, en el que, como decía, se nos han sucedido las crisis, creo que la respuesta inmediata, que no debe ser la única ni la más importante, pero la respuesta inmediata que se ha ido dando a todas estas situaciones han estado siempre los servicios sociales presentes. Es decir, desde el Ministerio, desde el Gobierno, yo creo que se es consciente de la importancia y del protagonismo que tienen que tener los servicios sociales, tanto con el volcán de La Palma, con la COVID, con la Dana, con inundaciones que ha habido, siempre ha habido esa dimensión, esa voluntad de apoyar también los servicios sociales, siendo conscientes de lo que esto implicaba, ¿no? En términos de coste, de calidad de vida, de bienestar de las personas más desfavorecidas. Y yo creo que de toda esa experiencia tenemos que sacar conclusiones y aprender para varias cuestiones, para tomar mejores decisiones, para buscar fórmulas, para seguir capacitando a los equipos y a las personas que trabajan en los servicios sociales para afrontar todas estas dinámicas y para definir protocolos, para facilitar, para crear un contexto que permita que los servicios sociales puedan abordarlo de una manera mejor. Y por último, creo que es importante mencionar dos iniciativas muy concretas que esperemos que se aprueben con la próxima modificación de la PAC, que creo que impactan muy directamente en lo que estamos hablando hoy. Uno es la declaración de los servicios sociales como esenciales. Esto no es solo un reconocimiento, sino que creo que tiene un desarrollo y un impacto muy importante en el papel futuro de los servicios sociales desde esa esencialidad a la hora de abordar situaciones como esta, ¿no? Con lo cual, si esa reforma se aprueba, pues se nombrará de manera estructural. Durante durante el COVID se hizo, pero no en cuanto decayeron los reales decretos, decayó esa esencialidad y se hace de una forma estructural. Y también otra medida que creo que va en la línea de cómo facilitar la labor de los servicios sociales ante una situación de emergencia sobrevenida, que es la salida de las ayudas económicas de emergencia de la Ley de Subvenciones, de forma que puedan regularse como prestaciones y pueda ser algo que tenga pues mucha más facilidad, mucha menos burocracia y estén mucho más orientadas a las necesidades de las personas, ¿no? Más allá de otra cuestión que creo que también hemos tenido muy presente desde la Dirección General, desde la Secretaría de Estado, que es incorporarnos a todos los debates más vinculados a lo ecológico, ¿no? Hemos estado participando en el Plan Social por el Clima, hemos estado participando y participamos en las estrategias de pobreza energética, es decir, ahí tenemos que seguir estando para incorporar esa mirada desde los servicios sociales. Muchas gracias. Vidal, me gustaría que comentases una de las líneas del Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático que habla de la identificación de grupos y comunidades especialmente vulnerables ante los riesgos del cambio climático para fomentar su resiliencia, como comentaba Alfonso, mediante procesos de capacitación social y comunitaria. ¿Dónde está esto? ¿Cómo estamos avanzando? Porque creo que es como la línea que le puede interesar más a quienes hoy están aquí. Pues comentaros que la vulnerabilidad social efectivamente es un aspecto transversal del Plan Nacional de Adaptación. Hay 7 aspectos transversales, entre los que se encuentra la vulnerabilidad social, vulnerabilidad territorial, la perspectiva de género, impactos transfronterizos. Bueno, hay una serie de elementos que, sin ser un ámbito específico del PNAC, sí que recorren de manera transversal el resto de ámbitos. Nosotros partimos de la base de que el cambio climático afecta de manera desigual a los diferentes colectivos sociales. Eso es un punto de partida, se ha comentado muchas veces, se va a seguir comentando a lo largo de la jornada. Elementos como carecer de recursos económicos, poseer malas condiciones físicas que tienen que ver con mala salud o problemas de movilidad, determinadas desventajas sociales, como por ejemplo no comprender bien el idioma, son elementos que al final pueden multiplicar los impactos y lo hacen a través de eso que llamamos vulnerabilidad social. Pero a nivel técnico, a nivel sobre todo en el lenguaje de la ciencia del cambio climático, que es esto de la vulnerabilidad social,
el IPCC habla de que el riesgo, su conceptualización del riesgo, tiene 3 componentes. Por un lado está la amenaza o el peligro climático, que es el impacto físico, la variable climática que en su modificación potencialmente puede generar impactos en los sistemas humanos o naturales. Está la exposición, que de alguna manera es el lugar en el cual se manifiesta esa amenaza o ese peligro climático. Y luego, en tercer lugar, está la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es, por un lado, o una especial sensibilidad, o por el otro, una falta de capacidad de adaptación, de capacidad de afrontar ese potencial impacto. Por lo tanto, hay que entender que las políticas de adaptación, cuando afrontan el tema de la vulnerabilidad social, lo hacen desde 2 dimensiones, y las 2 son igual de relevantes. Por un lado, es evidente, un tema de ganar derechos sociales, reducir determinadas posiciones de desventaja estructural, pero también temas de justicia ambiental. Pero por otro lado es igual de importante entender la vulnerabilidad como componente del riesgo por una cuestión de efectividad en las políticas de adaptación. Es una cuestión de justicia, de derechos, sí, pero también es una cuestión de eficacia, de efectividad de las políticas. Si no reducimos la vulnerabilidad, no vamos a reducir el riesgo. Entonces es fundamental tener en cuenta este componente más pragmático, si se quiere, de la vulnerabilidad social. Por destacar dos vías en las que estamos trabajando. Actualmente estamos cerca de terminar con el programa de trabajo 2630, que es el segundo quinquenio del Plan Nacional de Adaptación, y de hecho mano a mano con el Ministerio de Derechos Sociales planteamos 2 medidas que a nuestro modo de ver son muy relevantes. Por un lado, el fomento de la participación de colectivos especialmente vulnerables, para plantear medidas que ataquen la vulnerabilidad social. Hay que contar con la voz, con las necesidades, con la opinión de primera mano en la elaboración, en la evaluación, en el diseño de las políticas de adaptación. Si no se cuenta con la voz directa de las personas que realmente están sufriendo ese tipo de situaciones, pues realmente es muy difícil plantear medidas de adaptación eficaces. Y, en segundo lugar, la promoción de estudios y análisis. Ya se sabe mucho, digamos que no se necesita saber más para empezar a hacer cosas, sabemos lo suficiente como para plantear políticas ambiciosas, pero hay que saber más. Yo también, que vengo del mundo de la academia, creo que sobre el tema de la vulnerabilidad social y el cambio climático necesitamos saber más cosas. Es necesario desarrollar mapas de vulnerabilidad social más específicos, con más nivel de detalle, con más precisión. Hay que empezar a hablar más detenidamente sobre la interseccionalidad de la vulnerabilidad. Cuando las personas viven diferentes ejes de vulnerabilidad y cómo eso determina su posición final en relación al cambio climático. Y hay un tema que a mí me interesa especialmente, que es existen vulnerabilidades distintas que están relacionadas con diferentes tipos de riesgos. Determinadas características sociales, físicas, pueden implicar vulnerabilidad para unos riesgos y no para otros. Yo creo que hay que hilar más fino en ese tipo de análisis y entender realmente cuándo, ante qué riesgos, qué perfiles, qué segmentos de la población son realmente vulnerables. Y ya para cerrar, una reflexión así general. Eloísa planteaba en la ponencia inicial las 3 dimensiones de la injusticia ambiental, ¿no? No todo el mundo contribuye igual al cambio climático, no todo el mundo sufre los impactos de la misma manera, y además las políticas
sobre el cambio climático no afectan a todo el mundo igual. Bueno, pues yo creo que se podría añadir una dimensión vinculada a la adaptación, que es que además no todo el mundo tiene la misma capacidad de adaptación. La política de adaptación tiene que plantearse en términos de igualar las capacidades, porque si no, al final se seguirá concentrando la injusticia en los mismos segmentos sociales de siempre. Qué interesante y, por supuesto, la generación de conocimiento, ¿no? Políticas públicas basadas en evidencia. Para terminar, ya que veo ya caras con necesidad de un café a estas horas de la mañana, Alfonso, tú que estás en contacto con profesionales e instituciones de servicios sociales de toda Europa, ¿notas que hay un incremento, una preocupación por cómo hacer frente a todo lo que estamos hablando? En ese sentido que comentaba Vidal, de generación de conocimiento, de evidencia, ¿qué os exigen? O sea, ¿qué necesidades sientes o percibes a nivel europeo en este tema? Sí, es verdad que si nos remontamos hace 5 o 6 años, cuando hablabas específicamente del ámbito al que nos referimos, en general de crisis, es verdad que con el COVID la situación cambió significativamente, pero justo antes, ¿no? Si hablabas de cambio climático y de servicios sociales, de hecho a raíz de algunas de las iniciativas que la Comisión Europea empezó a poner en marcha, es cierto que los servicios sociales lo veían más como una cuestión del ámbito ambiental, algo que estaba muy alejado de sus responsabilidades diarias. Pero es cierto que la situación ha cambiado. También es verdad que la situación ha cambiado hacia el nivel específico de los servicios sociales. Yo creo que eso es a raíz de lo que se produjo durante la pandemia. Porque la pandemia, aunque inicialmente se ve es una crisis de carácter sanitario, tuvo un impacto muy importante en las personas más desfavorecidas, en las personas en situaciones sociales complejas, en las personas en situación de vulnerabilidad. Y a partir de ahí, y en ese momento, de hecho, muchos servicios sociales empezaron a decir tenemos que tener un papel en esta situación, en gestionar estas situaciones. Y ya empezaron también a preguntarse y a partir de ahí a demandarnos a nosotros qué podría suceder ante fenómenos climáticos extremos, ante situaciones de desplazamiento significativo de la población, ante interrupciones energéticas. Tuvimos un ejemplo de un par de miembros en Suecia que tuvieron un ciberataque en sus servicios sociales y empezaron también a preguntarse si se habían producido situaciones similares en otros países. Yo creo que ahora estamos en un momento de transición de la sensibilización. Yo creo que ya en general la gente está más sensibilizada a la acción. Es decir, no tanto la pregunta es si el cambio climático afecta a los servicios sociales, sino que la pregunta es cómo se deben adaptar los servicios sociales. Y vuelvo a insistir en que muchas veces no hablan del cambio climático, sino de la gestión de crisis de manera más global, que sean sanitarias, migratorias, climáticas o energéticas. Y en respuesta a tu pregunta, las demandas que recibimos suelen concentrarse en 3 ámbitos principales. El primero tiene que ver con la gestión del riesgo. La gestión de los riesgos es fundamental. Las administraciones públicas quieren, aquellos que trabajan en los servicios sociales, quieren herramientas que les permitan, sobre todo, tener identificados a los colectivos más vulnerables. Sobre todo en fenómenos como las olas de calor, las inundaciones o los incendios forestales. Porque si se tienen identificados a esas personas en situación de vulnerabilidad mayor, va a ser más fácil, de hecho, gestionar la situación de personas que no tienen esa vulnerabilidad. O sea, que tiene todo el sentido del mundo, no ya que los servicios sociales estén implicados, sino que además tengan una capacidad de liderazgo en ese aspecto. Y efectivamente, la utilización de las nuevas tecnologías está teniendo un papel muy significativo, pero esto es una cuestión de concepto, no de tecnología. La tecnología te puede ayudar, pero tienes que tener claro cómo ponerlo en marcha. El segundo estaría relacionado con lo que hemos dicho anteriormente, la continuidad de los servicios. Eso ha sido un elemento fundamental durante el COVID, garantizar que los servicios sociales no están cerrados, que están disponibles para la población.
Y hay una preocupación por garantizar que, ya sean los cuidados a domicilio, por ejemplo, atender a las personas en el hogar, los centros residenciales, los centros comunitarios, cómo se puede garantizar que sigan funcionando de la mejor manera posible durante la crisis. Por lo tanto, mitigación, pero sobre todo resiliencia, continuidad de mantenimiento del servicio. Y el tercero, que quizás sería el más estratégico, consiste en comprender cómo integrar las políticas sociales con otras políticas como puedan ser las políticas climáticas. Hemos visto en general que han ido en paralelo, ¿no? Han ido trabajando en paralelo y ahora lo que existe es una conciencia cada vez mayor de que la adaptación climática sin una justicia social no es sostenible, pero al mismo tiempo también que las políticas sociales y los servicios sociales que ignoren el cambio climático corren el riesgo de quedarse obsoletos y no responder a las necesidades de la gente. Entonces ahí hablaríamos de lo que vosotros denomináis no es estado ecosocial, ¿no? Avanzar hacia una visión en la que la protección social, la resiliencia y la sostenibilidad no se entiendan como conceptos separados, sino que trabajen en confluencia, sean parte de la misma agenda pública. El reto no está ya en demostrar, ¿no?, esa relación entre bienestar y sostenibilidad, porque eso creo que en general todo el mundo está concienciado. El reto está en cómo poder integrarlas de la manera más eficaz y más efectiva posible. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, Vidal, Patricia. Alfonso, creo que ha quedado claro el marco. Tenemos pistas de aterrizaje para los debates que vendrán a lo largo del día. Así que yo os pido un aplauso para ellos y por todo lo que han compartido.